días con todos. Mi nombre es Jessica Paredes y el día de hoy hablaremos sobre el módulo de comunicación interpersonal. Para dar inicio a esta sesión, primero observemos el siguiente ejemplo para que puedas llenar el pretest que está en tu guía. Así es que atento a este ejemplo. Caso 1. El partido de fútbol. Juan y Pedro jugaban fútbol. Juan le dice a Pedro: métete bien en el fútbol o si no te meteré un golpe. Juan le responde: calma, fue de casualidad. A mí me gusta jugar limpio, discúlpame. Parece que Pedro entendió el mensaje de su amigo, pero Juan no. Entonces Juan le dice: no me importa si fue de casual, igual me las vas a pagar luego. Ahora que has visto el ejemplo, tienes unos minutos para responder las preguntas del pretest. Contesta: ¿quién fue el emisor? ¿Cuál es el contexto de la situación? ¿Quién fue empático? ¿Quién no fue empático? ¿Qué lenguaje no verbal tuvo Pedro? ¿No? ¿Quién de los dos se supo expresar mejor? Te damos un tiempo para que lo puedas realizar. En este módulo de comunicación interpersonal vamos a poder aprender qué es la comunicación y por qué es importante comunicarnos, en qué nos va a ayudar a hacerlo, así como los elementos que intervienen en la comunicación interpersonal, las habilidades y los procesos. Así es que veremos estas diapositivas. ¿Qué es la comunicación? ¿Y qué es la comunicación interpersonal? Primero, la comunicación es elemental en la vida humana, por lo que se debe de realizar de una forma prosocial y positiva. Cuando hablamos de la comunicación, hablamos de un proceso para poder transmitir información a una o a varias personas. Y cuando lo dirigimos a lo que es comunicación interpersonal, es el proceso por el cual las personas intercambiamos sentimientos, información, mediante mensajes verbales o no verbales, siendo algo elemental en la vida humana. Así es que es necesario para nosotros utilizar la comunicación interpersonal. Entre los elementos de la comunicación tenemos 7, que es el emisor, el mensaje, el receptor, el canal, el código, el ruido y el contexto referente. Cuando hablamos del emisor, pues hablamos de la persona que va a enviar el mensaje, ya sea con una intención particular o un tema en general hacia otra persona. Cuando hablamos del mensaje en sí, hablamos de aquello que vamos a expresar, de que expresa el emisor. Puede ser información, deseo, órdenes, saludo, un consejo, una respuesta, un argumento, una crítica, etc. ¿Quién va a recibir el mensaje? Va a ser el receptor, es decir, a quien le llega el mensaje y lo interpreta de acuerdo a sus pensamientos, creencias, situaciones que ha vivido. El mensaje va a ser llevado por un código. Cuando hablamos del código, hablamos del sistema de símbolos convencionales por el cual se transmite el mensaje. Puede ser palabras, puede ser lengua español, inglés, el sistema braille, señales de tránsito, código Morse. Cuando hablamos del canal, hablamos del medio físico por el cual el mensaje va a circular, desde el emisor hacia el receptor. Puede ser ondas sonoras, el aire, un documento escrito, un periódico, revista, computador, televisión, radio, internet, ¿no? Cuando esta información va del emisor al receptor, ya sea por cualquier canal o puede estar influenciado por lo que llamamos ruido. Es decir, ¿qué es el ruido? Son cualquier estímulo externo que va a interferir en el mensaje y que puede hacer que el mensaje no llegue
también. Es decir, toda comunicación puede estar influenciada por estos estímulos. Puede ser de repente música alta, de repente un tono de voz del emisor muy bajo, bulla en un salón, la distancia entre el emisor y el receptor, es decir, toda interrupción o interferencia, y todo esto se suma lo que es el contexto, ¿ya? O también llamado referente, es decir, la situación en el cual se encuentra esta comunicación, que puede ser el lugar donde se desenvuelve o la situación en sí que se está viviendo. Por ejemplo, un reclamo, una noticia importante, una llamada de atención, una celebración, una fiesta, etcétera. Para poder entender mejor estos elementos y cómo interactúan entre sí, vamos a ver un pequeño video en donde nos explica de una forma muy amena estos elementos, cómo interactúan y cómo se conforma la comunicación. Veamos el video. Hoy hablaremos acerca de los elementos de la comunicación. Marge, ya no quiero seguir con esto. Pero solo siendo astronauta me gané tu respeto. Homero, cuando te conocí no eras astronauta. No sabías ni usar el teléfono. Pero te respetaba y siempre te respetaré, pase lo que pase. Homero, ya marcaste. Pero por otro lado, si no aprovechas esta oportunidad, puedes llegar a lamentarlo el resto de tu vida. Tienes razón, Marge. Como cuando pude conocer a Rambo en el centro. Me la pasé diciendo, voy al rato. Y cuando llegué allá, me dijeron que acababa de irse. Y cuando pregunté al de la tienda si volvería algún día, me dijo que no sabía. Pues no voy a dejar que eso vuelva a pasarme. Nunca voy a ir al espacio en este mismo momento. Y estoy muy orgullosa de ti y sé que lo vas a hacer muy bien. En este video podemos observar dos figuras claves que se dan en el proceso de la comunicación, que es la del emisor y la del receptor. El emisor es el que transmite información y el receptor es el que recibe información. Se puede decir que estos roles no son fijos, sino que a medida que se va produciendo el hecho comunicativo, estos se van alternando. La información que se transmite y se recibe, tanto por parte del emisor y del receptor, se denomina mensaje. Este mensaje viaja por un canal, que es por donde se transmite la información. En este caso, el mensaje se transmite a través de un medio técnico, que es el teléfono. A su vez, el mensaje presenta un código, que es el conjunto de signos que el emisor utiliza para codificar el mensaje, que pueden ser, por ejemplo, el idioma, las reglas y los gestos. Por último, falta hablarles acerca del contexto, que es la situación en la que se da el proceso comunicativo. Listo. Ahora que tenemos en claro lo que son los elementos de la comunicación, hablaremos también de las habilidades que hay que tener o que debe de tener el emisor y el receptor para que la comunicación sea de la mejor forma, una comunicación adecuada. Estas 5 habilidades intervienen en el proceso completo de la comunicación. En las habilidades de proceso tenemos lo que es saber escuchar bien. Luego viene el entender bien el mensaje o entender las intenciones de la persona que da la información para luego poder expresarla. Y en cuanto a las habilidades transversales, pues tenemos de 2 tipos, lo que es el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Estas 5 habilidades nos brindará que la comunicación sea más positiva en todo contexto. Saber comunicarse correctamente, ya sea con gestos o palabras, constituye una prioridad en la rehabilitación de la persona. Por todo esto es necesario que ustedes aprendan a comunicarse de manera adecuada, asertiva ante los demás. Cuando nosotros hablamos de saber escuchar, pues hablamos definitivamente con prestar atención, no interrumpir cuando habla la otra persona. Cuando hablamos de entender el mensaje, pues hablamos de ser empáticos con la persona que nos da la información. Y el saber expresar, pues está
totalmente vinculado con el lenguaje verbal y no verbal. Cuando hablamos de lenguaje verbal, hablamos de palabras o de un medio escrito. Y cuando hablamos de lenguaje no verbal, pues hablamos de señales, tono de voz, vestimenta, postura, que son inherentes al proceso de comunicación. El semblante de nuestro rostro puede decir mucho. La actitud que tomemos en la comunicación también. Para reforzar esto de las habilidades de proceso, veremos un video corto en el cual nos ayudará a entender mejor estos conceptos. Atentos al video. Dedicamos muchas horas a comunicarnos porque es una aptitud necesaria para el ser humano. Pero, ¿sabemos hacerlo bien? Pasamos muchos años de nuestra vida aprendiendo a leer, a escribir, a hablar. ¿Quién nos enseña a escuchar? Saber escuchar es una de las características básicas de la buena comunicación. Los ingredientes de la comunicación son un emisor y un receptor, el mensaje a transmitir, la actitud en el momento de transmitir el mensaje, el canal de transmisión, el entorno adecuado para facilitar la emisión y la captación del mensaje, y el control de que el mensaje llega y se entiende. Analicemos los principales ingredientes. El emisor es quien habla. Cuando hablamos con alguien tenemos que ordenar bien las ideas y esforzarnos para expresarlas con claridad, usando un lenguaje adecuado a quien nos escucha, sin expresiones técnicas o complicadas. Nosotros ya podemos ir hablando, pero si no tenemos la seguridad de que la persona que nos escucha entiende lo que queremos decir, nos quedaremos con la desagradable sensación de que no nos ha escuchado. Eso quiere decir que la comunicación no ha funcionado. El receptor es quien escucha. Cuando escuchamos a alguien tenemos la gran ocasión de conseguir que la otra persona se encuentre mejor tras hablar con nosotros. Para entender mejor qué nos quieren decir, necesitamos ser empáticos, o sea, procurar ponernos en el lugar del otro y comprender sus sentimientos. Para conseguirlo es preciso que seamos conscientes de lo que estamos haciendo. Olvidemos nuestras preocupaciones y nuestros asuntos personales para poder centrarnos en ese lugar y en ese momento. Estemos predispuestos a escuchar, no a responder. Mantengamos nuestra mente abierta, respetando las ideas y sentimientos del otro, sin prejuicios. Evitemos juzgar al otro. Apartemos actitudes radicales. Hay que pensar que el mundo está formado por una preciosa gama de colores. No todo es blanco o negro. Escuchar con empatía requiere paciencia, huir de las prisas y los relojes, dejar hablar y no interrumpir el discurso del otro. Nosotros no somos nadie para decir al otro qué tiene o qué no tiene que hacer. El mensaje también es el cómo. Tan importante es lo que decimos como nuestra manera de decir y escuchar. El lenguaje corporal también forma parte del mensaje. Mirar a los ojos, asentir con la cabeza y mantener una postura atenta, cercana. Con la voz también hay que ir con cuidado. Regular la intensidad, la entonación, el timbre y respetar los silencios nos ayudan a dar más y mejor soporte a la persona que nos habla. Esos son los grandes aliados de la escucha empática. El retorno o feedback. Escuchar bien a alguien no significa que estemos sin decir nada. Tenemos que dar señales de que estamos interesados y atentos. El entorno. También debemos preocuparnos del lugar donde estemos. Tiene que ser un entorno tranquilo que permita la confidencialidad necesaria para esas ocasiones especiales. De esta manera evitaremos interrupciones externas y será más fácil la buena comprensión del mensaje. Si tenemos en cuenta estos ingredientes, seguro que mejoraremos nuestra comunicación y también las relaciones interpersonales y sociales de nuestra vida diaria. Bueno, ahora tienes que realizar dos actividades. La primera tiene que ver con los elementos de la comunicación. Relaciona la columna de la derecha con la de izquierda.
Asimismo, en la segunda actividad también tienes que relacionar las dos columnas, pero esta vez estamos hablando de las dos habilidades, la de proceso y las habilidades transversales. Pon en práctica lo aprendido. Una vez culminadas estas dos actividades, tendrás que llenar el post-test en tu guía del participante. ¿Te acuerdas del primer caso que vimos? El juego de fútbol. Vuelve a contestar las preguntas, pero ahora sí, ya teniendo los conocimientos aprendidos, trata de contestarlo lo mejor posible. No te olvides que tanto el pretest como el posttest son muy importantes y nos ayudarán a saber qué no entendiste para poderlo reforzar en la siguiente sesión. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por tu participación. Hasta la próxima.